En esta tarde quiero hablar bajo el tema ¿de qué espíritu sois? ¿De qué espíritu sois? Basado en lo que el Señor Jesucristo les dice a estos dos discípulos, Jacobo y Juan. Es una pregunta un poco extraña, parece como si estuviera hablando de algún demonio o de un dios o de algo así. En realidad tiene muchas aplicaciones cuando nos preguntan de qué espíritu somos. Número uno, porque a veces se utiliza la palabra espíritu para referirnos a una manera o forma. Tranquilo que no es el fin del mundo. Son unos gatos que pasaron por el techo. Aleluya. Espíritu se utiliza, el término espíritu a veces se utiliza para referirnos a una manera o forma. Por ejemplo, cuando se nos dice que tengamos un espíritu de mansedumbre, no está diciendo que lo va a poseer un espíritu que se llame así, de mansedumbre, no. Es una manera o forma de mansedumbre que tiene la persona. Cuando usted dice ese hermano tiene un espíritu de humildad, no está diciendo que usted le vio un espíritu encima. Usted está hablando que esa persona tiene una forma o manera de humildad. Amén. Entonces a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de un espíritu. También hay personas que tienen un espíritu de rebeldía que ya no es, hay algunos que es solamente una forma y hay otros que no es una forma. Es un demonio que los controla y en todo quieren rebelarse. Entonces ya esa persona no tiene una manera o una forma, sino que ya tiene una influencia de un espíritu real. Amén. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la forma de fe. La Biblia dice que nosotros tenemos el espíritu de fe. Amén. El espíritu de fe es la manera o forma de fe que Dios quiere transmitir a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando nos habla aquí la Biblia, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, está diciéndole el Señor a ellos, ustedes no saben en qué están o dónde están parados o cómo son ustedes, no saben quiénes son ustedes y cómo deben ser. Gloria al nombre. ¿Cómo debe ser su manera? ¿Cómo debe ser su trato? ¿Cómo debe ser su hablar? Gloria al nombre de Jesús. Muchos de nosotros a veces nos comportamos y hacemos cosas por falta de estar enfocados en lo que debemos lograr en nuestra vida. Por eso nos comportamos como nos comportamos. Si nosotros estuviéramos conscientes de lo que somos y para dónde vamos, no nos comportaríamos así. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento de hoy es lamentado el día de mañana. Porque el día de mañana, cuando usted esté en donde Dios lo quería poner, ahora usted se lamenta haber dicho lo que dijo. Porque quizás la persona que usted ofendió o que usted peleó con esa persona en una iglesia, ahora usted es pastor y esa persona es miembro de su iglesia. Y usted dice, si yo no hubiera peleado con ese hermano. No sé si me estoy explicando. O sea, en el momento usted quería, es que yo le tengo que decir todo lo que yo estoy sintiendo y que sepa. Pero más adelante, cuando ya haya pasado el problema, usted se va a lamentar, oiga, ojalá yo nunca le hubiera dicho lo que le dije a ese hermano. Porque ahora estoy en donde Dios me quería poner. Los comportamientos de hoy se lamentan a veces mañana. Por eso necesitamos saber que cuando vamos hacia algo, porque ¿cuántos saben que Dios nos está llevando hacia algo? Primeramente en la salvación vamos hacia el reino de los cielos. Pero también en esta vida terrenal Dios ha diseñado planes y propósitos para cada uno de nosotros. Y usted sabe cuando Dios tiene un plan y un propósito con usted. Y si usted sabe que Dios tiene un plan y propósito con usted, no haga cosas que en el futuro dañen un poco
la imagen de lo que Dios quería para usted. Amén. Pero vamos a entrar en contexto de esta porción en el versículo 51 de San Lucas 9. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Lo primero que me llama la atención en el versículo 51 es que se cumplió el tiempo en el que el Señor debía ser recibido arriba. Entonces el Señor afirmó su rostro. Esa expresión afirmó su rostro no tiene que ver con afeitarse o arreglarse la barba o nada estético. Afirmó su rostro es una expresión que se refiere a la determinación que una persona tiene. O sea, es algo difícil a lo que se va a enfrentar. La persona sabe, pero entonces afirma su rostro y se va a hacer eso. O sea, me voy a enfrentar a una situación. Amén. Ahora quizás usted dice: pero si el Señor va a ser recibido arriba, ¿cuántos quieren ser recibidos arriba? Cierto que ser recibido arriba, usted dice: hermano, qué bendición ser recibido arriba. Quiere decir que arriba no voy a tener los problemas que tengo acá. Arriba no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber llanto. Usted dice: yo quiero ser recibido arriba. Ahora la pregunta es: ¿por qué si el Señor va a ser recibido arriba, donde se supone que todo está bien, por qué tiene que afirmar su rostro? O sea, ¿por qué tiene que tomar una determinación como si fuera algo difícil el ser recibido arriba? Porque para ser recibido arriba hay que sufrir abajo. Lo repito de nuevo: para ser recibido arriba se necesita sufrir abajo. Se necesita un proceso. Se necesita enfrentarse a ciertas situaciones. Cuando la Biblia dice que llegó el tiempo para que el Señor fuera recibido arriba, quiere decir que tenían que matar al Señor Jesús. Su cuerpo tenía que ser lacerado, tenían que darle golpes, tenían que crucificarlo. O sea, iba a haber un sufrimiento. Entonces, todos queremos ir arriba, ¿cierto? Levanten la mano los que quieren ir arriba. Se disminuyeron los amenes, porque queremos ir arriba sin ser crucificados. Pero quiero decirle que cuando el Señor llegó el tiempo para ser recibido arriba, afirmó su rostro, porque Él sabía: tengo que ir a Jerusalén. Y Él ya le había dicho a sus discípulos en varias oportunidades que Él iba a ir a Jerusalén para padecer por los sacerdotes y por los gobernantes y por las personas religiosas de esa época. O sea, Él iba a tener que sufrir. Por eso Él afirma su rostro, pero no se detiene, no se devuelve. Él dice: si yo quiero ser exaltado, si yo quiero ser glorificado, voy a tener que ser humillado. Y no porque la gente me quiera humillar, sino porque yo mismo voy a poner mi vida para ser humillada. Porque recuerde que si el Señor no hubiera querido, no lo humillaban. Él tenía todo el poder para sobreponerse. Él tenía todo el poder, y muestra de ello es cuando llegó la turba a apresar al Señor para llevárselo, que preguntaron: ¿quién es Jesús? Recuerdan que Judas llegó y le dio un beso en la mejilla para decir que ese era Jesús. Y el Señor Jesucristo dice: yo soy. Y cuando Él dice yo soy, dice que la turba que vino a apresarlo retrocedieron y cayeron. Él tenía todo el poder para que cuando lo quisieran humillar, Él elevarse a las condiciones o a la posición de los que lo quisieran humillar.
Sin embargo, Él mismo puso su vida para ser humillada, porque Él entendía que el que se humilla, complételo, el que se humilla será exaltado, será enaltecido, pero el que se enaltece a sí mismo será humillado. Por eso Él afirmó su rostro. Tenemos que afirmar nuestro rostro, hermano, porque nos tenemos que enfrentar a las situaciones que esta vida trae. Pero esas situaciones no son una casualidad. Esas situaciones son un requisito en la vida de cada uno de nosotros para ser recibidos arriba. La situación suya quizás no va a ser la misma situación del otro, de su hermano, pero cada uno Dios ha determinado que tenga una situación en la cual usted dice: uy, esto está difícil, pero voy a firmar el rostro, porque me voy a enfrentar a esto, porque quiero ser recibido arriba. Aleluya. ¿Cuántos se van a enfrentar a las situaciones? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Lo que quiere decir que el Señor necesitaba hospedaje. El Señor se encontraba en Galilea hasta ese momento. Si usted puede leer hacia atrás, usted va a encontrar la ubicación que aparece. La última ubicación que se nombra antes de este pasaje es Betsaida, si no estoy mal. Aquí tengo un mapa en la parte de atrás, quizás usted lo tiene. Palestina en tiempos de Jesús aparece Betsaida en Galilea. Arriba está Galilea, luego sigue Samaria y luego ahí sí sigue Judea. El Señor necesita ir ¿a dónde? A Jerusalén para padecer. Entonces el Señor tiene que atravesar. Los judíos generalmente se iban por Perea para no ir a Samaria, porque a ellos no les gustaba encontrarse a los samaritanos. ¿Cuántos saben eso? Por eso es muy extraño la parte de la escritura donde el Señor se encuentra con la mujer samaritana, que dice: y le era necesario pasar por Samaria. Es muy extraño eso, porque generalmente los judíos no pasaban por Samaria, ellos iban por el otro lado, daban una vueltota con tal de no encontrarse a los samaritanos. El Señor tenía la costumbre de ir por donde estaban los samaritanos. Y hacía alrededor, según los estudiosos, hacía unos 2 años antes el Señor había ido donde los samaritanos y había hablado con esta mujer samaritana. Recuerdan ustedes que le dice que 5 maridos has tenido y el que tienes no es el tuyo. Que la mujer fue y le habló a las personas de una ciudad llamada, o una población llamada Sicar, y luego esta gente salió a buscar al Señor y le dicen: ya no creemos solamente por tu dicho, sino le hemos oído y sabemos que este es el Cristo. Bueno, eso fue un tiempo atrás. Habían varias aldeas, muchas aldeas de samaritanos. No sabemos específicamente cuál aldea era esta, porque no se nos dice el nombre, pero lo que sí está claro es que cuando los mensajeros que el Señor envió fueron para buscar hospedaje y para preparar todo de su estadía, no fueron recibidos. Y entonces, cuando estos mensajeros no son recibidos, pues me supongo que salen, le cuentan al Señor, y Jacobo y Juan se enardecieron, se enfurecieron, se molestaron demasiado porque no les dejaron posar en aquella aldea. Y ustedes recuerdan el nombre que le habían dado a estos 2 varones, ¿cómo era? El sobrenombre o ¿cómo les llamaban por ahí? Los hijos del trueno. Ahora se querían volver los hijos del rayo también. No solamente que tronara o sonara, sino que quemara, que destruyera. Porque cuando estos 2 se enteran que no habían dejado, ellos se enfurecieron y ellos le dicen al Señor: ¿será que nosotros podemos pedir
Así como Elías, que oró y fuego cayó del cielo, que caiga fuego del cielo sobre esta gente y los consuma. Aquí yo encuentro varias cosas importantes. Estos dos varones tenían fe. Tenían fe. Porque ellos creían que si ellos hablaban y oraban y pedían a Dios, iba a descender fuego del cielo. Ellos estaban convencidos, para que le hubieran dicho al Señor, estaban convencidos. Mire cómo dice: viendo estos, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ellos creían que ellos podían mandar como Elías. Ellos tenían fe. Segundo, ellos no fueron arbitrarios. Ellos le preguntaron al Señor si quería. Eso también es positivo. O sea, ellos no dijeron que caiga fuego del cielo ahora y los consuma. Ellos preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos? Entonces, encuentro en estos dos discípulos fe, y encuentro que buscaban la voluntad de su Señor, aunque estaban errados. Así como cuando usted quiere pedirle al Señor, usted dice: Señor, es tu voluntad que yo vaya y haga esto, pero pide una cosa terrible, absolutamente terrible, que Dios le va a decir: obviamente no. Sin embargo, usted tiene la gentileza de decir: Señor, si es tu voluntad. Estos dos varones tenían fe y tenían la gentileza de buscar la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia no dice que ellos dos fueron los mensajeros. La Biblia dice que Jesús envió mensajeros al lugar y que cuando Juan y Jacobo escucharon, se indignaron, pero no dice que ellos dos fueron los mensajeros. Es probable que ellos estaban afuera esperando. Ahora, el propósito del Señor Jesús era, sabiendo que ya se cumplía su tiempo y que llegaba la Pascua. Recuerden que el Señor Jesucristo murió en la Pascua, porque eso todo tiene una simbología, una representación. Sabiendo que llegaba la Pascua, el Señor sacó unos días antes, un tiempo antes, para ir por todas las ciudades y para enviar personas por todas las ciudades predicando su mensaje. Porque el propósito de él era, antes de ir a la cruz, que todos supieran y conocieran su propósito, por qué había venido, para qué. Y cuando él fuera a la cruz del Calvario, todos supieran quién era el que estaba en la cruz del Calvario. ¿Por qué sabemos que esto sucedió unos días antes? Porque en el capítulo 10 aparece la misión de los 70. Y inmediatamente no aparece el Señor en Jerusalén, aparecen ellos predicando por todas las aldeas, por todas las ciudades, hasta que se llegó el día en el que el Señor hace la entrada triunfal en Jerusalén. Lo que quiere decir que el Señor tenía un plan trazado de lo que Él quería hacer. Y con tal de hacer y cumplir ese plan, Él iba a soportar las acusaciones, el rechazo de la gente. En este caso, los samaritanos de esta aldea le rechazaron, y el Señor tenía todo el poder para no dejar que sus discípulos lo hicieran, sino Él mismo decir que caiga fuego del cielo y los consuma. Pero el Señor no lo hizo, aunque tenía todo el poder. Esto es muy bueno analizarlo, porque nosotros a veces, cuando tenemos el poder para hacer algo, usamos ese poder no de la forma correcta, solamente por sacar a flote que nosotros sí podemos y que no nos vamos a dejar de nadie. ¿Cuántos todavía pueden alabar a Dios? Jesús tenía todo el poder para demostrar y hacer que cayera fuego del cielo, pero Él no lo hizo. Él soportó, y Él fue muy cortés, porque Él envió primero mensajeros. Esta era una costumbre
muy buena. Enviar mensajeros primero, o como quien dice, no me les meto a la aldea primero para saber si ustedes sí me van a recibir. Les voy a enviar mensajeros para ver si ustedes sí me van a recibir. Pero como no lo recibieron, entonces la Biblia dice que él se fue a otra aldea. No especifica la Biblia si era una aldea de samaritanos o no, probablemente sí. Pero fíjese cómo el Señor, cuando tiene un propósito, no le importa tener que pasar por rechazo, no le importa tener que aplacar su espíritu. Sin embargo, los discípulos que le están acompañando, ellos quieren que descienda fuego del cielo y consuma a la gente. Ahora la pregunta, o lo que el Señor dice a estos dos discípulos que piden que descienda fuego del cielo es: ustedes no saben de qué espíritu son, porque a ustedes en este momento se les olvidó que el propósito es ir y predicar. Se les olvidó que el propósito es ir y dar el mensaje, porque ya estoy a punto de ir a Jerusalén para padecer. Ustedes se les olvidó dónde tienen los pies. Se les olvidó el propósito. El Señor tenía un espíritu mesurado. Él pensaba en lo que yo necesito hacer, no en lo que siento hacer. Y a veces nosotros tenemos ese problema: lo que siento hacer y no lo que debo hacer. Alabanzas al Rey de la Gloria. Si usted hace todo lo que quiere y no lo que debe hacer, la pregunta es: ¿de qué espíritu es usted? Aleluya. El Espíritu de Dios nos ayuda a seguir y hacer la voluntad de Dios, a pedir la voluntad de Dios. Todo lo que tiene que ver con la Escritura, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de verdad, nos va a guiar a hacer lo que debemos hacer y no lo que queremos hacer. Por eso hay una lucha entre nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no se sintió mal porque no lo recibieron? Claro que se sintió mal. De hecho, por eso antes de salir se preparó, y dice la Biblia, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque él sabía que de Galilea hacia abajo todo lo que se iba a encontrar era rechazo, acusaciones y la crucifixión. No sabemos si entre esas personas samaritanas de la aldea habían samaritanos que ya le habían escuchado en el pasado, que habían dicho: oh sí, este es el Mesías. Pero fíjese cómo el día de en la entrada triunfal a Jerusalén, la gente está alabando, la gente está diciendo: Hosana. Y el Señor desde antes ya sabía que esa gente lo iba a traicionar. El Señor sabía que esa gente al otro día iba a estar diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Sin embargo, el Señor aprovechó ese momento. Si usted imagínese que usted hubiera sido la persona que va a entrar a Jerusalén y que la gente va a decir: Hosana, y que usted ya supiera que al otro día esa gente va a decir: crucifíquenle. Usted les diría: dejen de ser hipócritas. ¿Por qué me dicen Hosana si mañana me van a decir que me crucifiquen? Pero el Señor tenía claro el propósito, el diseño de Dios para su vida. Él sabía de qué espíritu era, gloria al nombre de Jesús. Él sabía, gloria al nombre de Jesús, qué tenía trazado y qué iba a cumplir. Y no se dejó llevar por sus emociones, no se dejó llevar por lo que sentía, se dejó llevar por lo que Dios decía, porque todo estaba escrito. Gran lección para estos dos discípulos que tenían fe, que pedían la voluntad de Dios. Sin embargo, se encuentran con una respuesta que ellos no esperaban. Ahora, en nuestra vida particular, en nuestra vida personal, no sé si usted se ha enfrentado a situaciones
en las cuales usted quiere sacar lo que usted siente y no lo que debe hacer. Levante la mano si usted le ha pasado. Algunos aquí son demasiado espirituales. Y que después de los años te dice, ay, si tan solo yo hubiera dicho lo correcto y no lo que sentía decir. ¿Cuántos han echado? Bueno, no levante la mano. ¿Cuántos han echado a alguien que nunca debieron echar? Solamente porque sintió echarlo, y no solo echarlo, matarlo. Es cierto que hay momentos en que usted siente. Por ejemplo, un trabajador que usted necesita hizo algo mal y usted le da tanta rabia, tanto fastidio, usted lo echa, le dice no se aparezca por acá, pero usted no ha entrenado a nadie para que lo reemplace. Al otro día usted dice, la producción está parada. Los clientes están llamando a pedir qué pasó con el producto y yo no preparé a nadie, solamente porque en ese momento yo quería despedirlo. Yo quería sacarlo, pero se me olvidó lo que debo hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo voy a despedir, pero no le voy a decir que lo voy a despedir. Hágame un favor, entréneme a fulano de tal. Enséñele cómo se hace esto. Enséñele cómo se hace lo otro. Y cuando el otro aprende, usted le dice, está despedido. Eso es lo que debía hacer. Es probable que cuando llegue el día de que ya el otro sabe, ni siquiera lo despida. ¿Por qué? Porque ya se le calmó lo que sentía. ¿Cuántos saben que lo que uno siente a veces está totalmente equivocado? Está totalmente al revés de lo que debe ser. Cuando nos dejamos llevar de esas cosas es cuando el Señor nos puede preguntar, ¿de qué espíritu sois? ¿A cuántos les habrá pasado que han abandonado el sueño de su vida? Yo quiero alabar a Dios, yo quiero cantar en las iglesias, yo quiero adorar. Entonces empiezan un entrenamiento vocal, empiezan a aprender técnica vocal. Y el que les está enseñando les dice, se hace así, a, e, i, o, u. Y no les gusta, siguen haciendo eso. Hasta que un día se incomodan y, yo no quiero saber de esto, yo me voy, usted es lo peor, ta. A la semana están pensando, eso era lo que yo quería para mi vida, yo quería cantar. Esta persona me estaba enseñando, me corrigió, me dijo, y yo reaccioné por lo que sentía y no por lo que debía. Y ahora tiene vergüenza de regresar y decir, hermano, qué pena, esa no era la forma. Estoy solo poniendo un ejemplo. Así, de la misma manera, sucede en el ministerio. Nuestro pastor ha formado muchos ministros, o ha formado varios ministros en el correr de su ministerio, y él les puede decir que formando ministerios o formando personas en el ministerio, hay muchos que en cierto momento por lo que sienten dicen, no más. Y luego dicen, yo quisiera, pero ya les da pena. Yo he visto muchos casos de personas que predicaban, pero es que ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que cuando una persona va a aprender a predicar o está aprendiendo a predicar, tiene muchos errores que uno los puede pasar, pero el pastor se los tiene que decir. A mí me los dicen y me los continúan diciendo. Esa expresión que usted utilizó, ¿qué días? No estuvo correcta. No diga tanto aleluya, gloria a Dios en medio de la frase si no lo está diciendo de corazón. No se pare así, no meta las manos en los bolsillos. No. Eso es normal, porque es un proceso de aprendizaje. Hay personas que cuando les dicen algo, aunque tengan la culpa o aunque lo que están haciendo está mal, hay gente que tiene un orgullo. Se fue la alabanza a Dios. Hay gente que tiene un orgullo interno
que no permite aceptar la corrección. Y todos necesitamos corrección. No solamente corrección en cuanto al pecado, porque hay gente que recibe corrección en cuanto al pecado porque se le acerca al pastor y le dice: hermano, eso que usted está haciendo, eso es pecado. Y le dice: mire, la Biblia dice. Entonces la persona dice: ah, sí, la Biblia dice. Pero ¿qué de cuando son cosas que no son pecados? Solamente que quieren mejorarme, quieren pulirme. Entonces el pastor se le acerca al hermano: hermano, yo lo he puesto varias veces a dirigir, yo quiero que usted presida los cultos, pero solamente quiero hacerle una ¿cómo se diría? Una correccioncita, hermano. No se dice aiga, se dice haya. Yo no vuelvo a presidir. Mira que lo que hacen es criticarlo a uno. Usted no sabe de qué espíritu es. Si usted supiera de qué espíritu es, usted acepta que le digan que no se dice haiga sino haya. Acepta que le corrijan que no es fugo sino jugo. Y acepta que le corrijan cualquier otra cosa, porque usted sabe para dónde va. Jesús, desde que salió, sabía para dónde iba. Por eso no le importó si los samaritanos en ese momento lo rechazaron. Ok, no me recibieron aquí, me voy para otra aldea, pero yo sigo para donde voy, porque yo sé de qué espíritu soy. Los discípulos fácilmente se les olvidaba para dónde iba por lo que sentía. Ese es el problema, hermano, que lo que yo siento me hace olvidar de para dónde voy. Me hace olvidar de quién soy yo. Porque en el momento que hay un problema, una dificultad, ¿cuántos saben que uno ve los problemas así grandísimos? ¿Cierto que cuando usted tiene un problema, una dificultad, un enfrentamiento, usted se levanta en la mañana y piensa en eso? Está bañándose y piensa en eso. Está desayunando y casi que no puede desayunar, que siente como que no le baja la comida bien porque está pensando en eso. No puede almorzar bien y casi se le escurren las lágrimas tomando sopa, pensando en eso. Y llega el problema a meterse en la comida, porque a usted le parece que el problema está en su plato. Nosotros vemos los problemas tan grandes, pero ¿sabe qué es lo más extraño? Que a veces llegamos a un culto, el predicador da un mensaje y no se nos soluciona el problema, pero salimos diferentes. Entonces uno dice: ¿qué tan grande era el problema que no se quitó y usted ya está tranquilo? O sea que en realidad no es el problema, soy yo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué salió diferente de ese culto? Porque le recordaron quién es usted y para dónde va. Y aunque el problema no se ha quitado, no se ha ido, no se ha solucionado, el predicador le recuerda lo que Dios dice de usted, lo que Dios quiere de usted, lo que Dios ha dicho que usted va a hacer. Entonces usted dice: no importa el problema, no importa lo que siento, voy a seguir hacia adelante. El Señor no dijo: ya no voy a enviar a los 70 porque para que le hagan lo mismo que le hicieron a Jacobito y a Juanito. No, el Señor los envió por todas las aldeas y les dijo: echen fuera a los demonios, sanen los enfermos, anuncien el reino de Dios, porque a esto fue que yo vine y ya está cercana la hora. ¿Sabe cuál es el otro problema? Casi siempre esas cosas suceden cuando estamos a punto de ser recibidos arriba. O sea, los samaritanos recibieron al Señor hace 2 años. ¡Qué bendición! Ahora no reciben al Señor cuando está cercano el tiempo de ser recibido arriba. ¡Qué casualidad! Quiero decirle que hay gente que lo ha recibido a usted, lo ha tratado bien a usted, situaciones que todo ha estado bien,
y de repente se van a poner mal para desanimarlo a usted de seguir hacia adelante, porque está cercano de ser recibido arriba. Y quizás a usted le va a parecer que no va a ser recibido arriba, porque cuando usted llegue a Jerusalén y pase todo el boom de Hosana, aleluya, bendecido Dios, luego va a llegar el momento de la acusación, de ser apresado, de ser golpeado, de ser acusado y de ser crucificado. Pero ni siquiera la crucifixión, ni siquiera la muerte física me quitan lo que Dios dice de mí y a donde Dios me va a llevar. Y del Señor Jesucristo mismo se dice que ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Porque Jesús venció a la muerte. Él murió para luego resucitar y vencer a la muerte. Así que no importa si usted lo llevan a algo que parece que no tiene salida, usted tiene que seguir hacia adelante, allá a ese problema que parece que no tiene solución, para demostrarle al problema, para demostrarle al diablo, para demostrarle a la gente que lo que Dios dice de usted se va a cumplir y que usted sabe de quién es usted. Yo no soy del diablo, ni soy para los propósitos del diablo, ni para cumplir la voluntad del diablo, ni para cumplir la voluntad de los demonios, ni del mundo, ni de nadie más, sino de Dios, porque yo sé de qué espíritu soy. No soy conforme a los demás. La Biblia dice que Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. Aleluya, una forma de ser diferente. Los demás espías todos dijeron y hablaron negativamente porque se sentían como langostas al lado de esas personas de Canaán. Y fíjese cómo lo que ellos sintieron los detuvo de hacer lo que debían hacer y los estancó y nunca pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren ser recibidos arriba? ¿Cuántos quieren entrar en la tierra prometida? La única forma de entrar en la tierra prometida es que cuando usted entre a espiar en la tierra de Canaán, usted no se deje llevar por lo que usted siente, porque es que usted mira al gigante. ¿Cuántos han mirado gigantes alguna vez? No estoy hablando de algún gol, estoy hablando de problemas. Cuando usted mira el problema, dicen ellos, nosotros éramos como langostas a los ojos de ellos. La pregunta es, usted en la Biblia no narra que ninguno de ellos le hubiera dicho, oiga, langosta israelita o langosta palestina o langosta hebreo. No les dijeron. Ellos le pusieron palabras en la boca a los otros. Solamente miraron y dijeron, uy, a los ojos de ellos éramos como langosta. ¿Y usted cómo sabe? ¿Acaso ellos le dijeron langosta a usted? Inventaron. Era como ellos se sentían y hablaron lo que sintieron, no hablaron lo que debían hablar. Lo que Josué y Caleb dijeron fue, nosotros los comeremos como pan, como un pan de 100,000, pero los comeremos como pan. O sea, no importa el tamaño. Fíjense la diferencia. Estos 10 dicen, a los ojos de ellos éramos como langostas, y estos 2 dicen, los comeremos como pan. Ellos veían un pan grandísimo servido. Ellos creían que podían vencer y no actuaron conforme a sentimientos humanos, sino a la fe de Dios. Aleluya. ¿De qué espíritu es usted? Yo veo tanta gente hoy en día que es de un espíritu, no de fe. Yo diría que aquí la mayor, ¿cuántos son de espíritu de fe?
¿Cuántos son de un espíritu diferente? Hay gente en las iglesias, hermano, que tienen un espíritu pero de incredulidad. Uy, hermano, yo me voy a morir de hambre. Que con esta situación, uy, hermano, a mí como que me va a dar cáncer. Porque es que me está doliendo tal cosa y mi abuelita. ¿De qué espíritu sois? Usted demuestra de qué espíritu es con su temperamento, demuestra de qué espíritu es con su hablar, porque hay gente que tiene no son explosivos, mal geniados, pero tienen una incredulidad que demuestra de qué espíritu son. Porque no es solamente con el mal genio, es con otros comportamientos, con el temor. La Biblia dice que no nos ha dado espíritu de temor. Nosotros nos acercamos confiadamente porque hemos sido libertados de la esclavitud. Ahora nosotros decimos Abba Padre. Nos acercamos confiadamente. ¿De qué espíritu es usted? ¿De los que se acercan confiadamente dice Abba Padre? ¿O de los que tienen espíritu de esclavitud y de temor? Usted sabe cómo se acercan los esclavos a su amo. Con miedo. Amo, lo que pasa es que se me gastaron los zapaticos que usted me había dado el otro día. ¿Será que me puede dar otros? Como es un esclavo, ¿cómo se acerca al esclavo? Con temor. ¿Qué tal que me dé un golpazo por pedirle zapatos? Pero ¿cómo se acerca el hijo? Dice la Biblia, Abba Padre, papá. Necesito zapatos porque se me rompieron. Y el papá se los da. ¿De qué espíritu sois? Se demuestra de qué espíritu somos cómo oramos. Cuando usted ora como que Dios es su papá, entonces usted tiene al Espíritu de Dios. Aleluya, el espíritu de adopción. Y entonces usted se acerca y dice, papá. Usted le pide a Dios con confianza. ¿Cuántos han escuchado gente que le pide a Dios como con miedo? Es más, ¿cuántos alguna vez le han pedido algo a Dios con miedo? Levante la mano si usted a veces le ha pedido algo a Dios. ¿Será que sí? Buena la pregunta, ¿de qué espíritu es? ¿Es usted hijo de Dios o no? ¿Le cree usted a Dios o no? Lo que Jesús pregunta en este caso es muy importante porque muchos de nosotros caminamos en esta vida cristiana como si no fuéramos hijos de Dios. No necesariamente porque sean practicantes del pecado, sino porque se comportan como un extraño, no en la forma como Dios ha diseñado que seamos. Una persona que es pertenencia, que es de Dios, sabe que los propósitos de Dios se van a cumplir, no importa lo que se atraviese, no importa el problema, la dificultad. Está enfocado en lo que Dios ha dicho. Por eso la escritura dice en Hebreos capítulo 13, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se puede poner a mirar lo que está al otro lado, porque usted tiene que saber dónde está parado y para dónde va. Yo no sé si alguna persona en esta hora o en este día le dijo, Señor, estoy desubicado. O ni siquiera le dijo al Señor, pero hoy escuchando esto se da cuenta que ha hecho cosas o está haciendo cosas como una persona desubicada. Y la Biblia dice que los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Guiado. ¿Es usted guiado? ¿O no sabe para dónde va?
Si usted no sabe para dónde va, usted vive una vida cristiana pero no sabe el porqué de las cosas, porque usted vive así, es hora de que nos examinemos, porque necesitamos enfocarnos de nuevo. El que no se enfoca no le pega nada. Por eso usted ve tanta gente en las iglesias que llevan años y años y años, pero como no saben para dónde van, no se enfocan en nada, no han hecho nada, no han logrado nada y no lo van a lograr, excepto si se enfocan. Si empiezan a saber quiénes son, qué van a hacer. ¿Quiere usted enfocarse en esta noche? ¿Quiere usted saber quién es en Dios? Porque recuerde que a cada uno Dios nos dio algo. Somos parte del cuerpo de Cristo y a cada uno nos demandaron una tarea, una labor. Usted no va a hacer lo que hace el que está sentado a su lado. Usted no va a lograr lo que logra el otro que está en la otra esquina, en la otra banca, en la otra silla. Usted va a lograr lo que Dios quiere que usted logre, pero usted necesita enfocarse en lo que Dios quiere que usted logre. Entonces encontramos tanta gente hoy en día que está enfocada en lo que otra gente logra. En otros ministerios, por ejemplo, Jacobo y Juan estaban enfocados en el ministerio de Elías. Fíjese, no estaban así despidiendo algo que no hubieran visto en la Biblia, pero no necesariamente porque esté en la Biblia usted lo tiene que hacer también. Hay cosas que están escritas en la Biblia como ejemplo para que no caigamos en lo mismo. Y hay cosas que sucedieron que fueron necesarias, pero que no las tenemos que repetir. Por ejemplo, la pregunta es: ¿fue necesario que Elías pidiera y cayera fuego del cielo? Fue necesario. Ahora nosotros deberíamos pedir para que caiga fuego del cielo y consuma gente. ¿Ve? ¿Era un ministro de Dios? ¿Cuántos creen que era un profeta de Dios? Que tenía la unción de Dios, el Espíritu de Dios. Pero eso lo diseñó Dios para él, en la época correcta, cuando se hablaba la ley, cuando se exigía a través de la ley. Y cuando se incumplía la ley, pues había un castigo severo. Ahora está el Señor en la gracia y esto se les olvida. Como no saben para dónde van, quieren aplicar algo de la ley, algo del castigo, algo de otro ministerio, de otra época en este tiempo. Cuidado cuando usted ve cosas que son llamativas. ¿Cuánto les parece llamativo que alguien diga fuego del cielo y cayó fuego del cielo? Es llamativo. Uy, qué bonito que yo pudiera tener ese poder. Pero no necesariamente porque sea llamativo, porque sea una persona de Dios y porque haya hecho eso por el Espíritu de Dios, quiere decir que usted también lo tiene que hacer, porque usted está en una época diferente, en un país diferente, en un entorno social diferente. Entonces yo necesito saber qué quiere Dios de mí. Si Dios quiere que yo sea evangelista, no puedo tratar de ser apóstol cuando Dios ha dicho que yo debo ser evangelista. Si Dios quiere que yo sea pastor, no puedo estar dando campañas todos los días de la semana cuando Dios ha dicho que yo soy pastor. Una persona que no sabe de qué espíritu es una persona que está desubicada, que quiere ser el que dirige la alabanza cuando todo el mundo sabe que no afina. Entonces, uno le puede explicar, otro le puede decir, pero la persona no entiende para qué lo puso Dios. Ahora está el otro caso, el que afina, el que canta, el que tiene el talento, el oído y no quiere cantar. ¿Cuántos saben qué pasa eso? El que tiene la fiebre de que yo tengo que ser predicador y yo tengo que ser pastor y no, Dios no quiere. Y el que Dios sí le está diciendo, me hace el favor, usted va a ser pastor, predicador, lo voy a enviar a las naciones, y está todos los días: Señor, sácame de esto, yo no quiero el ministerio, no me gusta la predicación, yo quiero otra cosa.
Pero hasta que no entendamos de qué espíritu somos, no vamos a pegarle a nada. No vamos a lograr nada. Sé que esta palabra es una palabra que confronta y quizás no es algo que haga, que confronte algo que lo haga llorar a usted, porque usted no siente que es un pecado. Pero es algo importante. Y se lo tengo que decir, porque mañana vamos a ver resultados de las personas que se enfocaron y vamos a ver lamentos de las personas que no supieron discernir quiénes eran y para dónde iban. ¿Cuántos quieren en esta tarde decirle: Señor, ayúdame a enfocarme? Que no vaya a ser yo como Jacobo y Juan, que cuando me enfrente a la primera situación vaya a tirarme todo el ministerio de la gracia haciendo caer fuego del cielo. Permíteme fluir en lo mismo que tú estás fluyendo. Permíteme ministrar en lo mismo que tú estás ministrando. Permíteme servir en lo mismo que tú estás sirviendo. No puedo ser diferente a mi Señor. Tengo que ir en la misma corriente con mi Señor.